Quisiera agradecerle para el inicio del curso a todo el apoyo que hemos tenido del área de comunicaciones de promoción cooperativa, especialmente a Carolina, a Carlos Valderrama, Joana Muñoz, en asistencia técnica, Sofía Durango, personas que nos han apoyado mucho en que este sueño se haga la realidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Fernando Vázquez, yo soy asistente técnico del área de mejoramiento genético de la cooperativa y voy a ser el profesor, el tutor de ustedes en el primer curso de educación virtual de la cooperativa, curso de mejoramiento genético. Espero que puedan aplicar muchos de los conocimientos que aquí tengan en sus fincas. Como comprenderán, hay gente de todo el país, entonces aquí hay ganaderos de trópico alto, de trópico medio, de trópico bajo, y todos manejan programas genéticos totalmente diferentes. Espero que la información sea lo suficientemente práctica, entretenida y entendible, de tal manera de que logremos apropiarnos de ella y de hacer un muy buen resultado entre todos. Como lo dijo el doctor Cerón, vamos a trabajar 6 sesiones. No es una charla suelta, sino que es un curso de educación continuada. El curso lo diseñamos para 6 sesiones. En estas 6 sesiones vamos a ver básicamente unos 4 temas. Unos son de generalidades. El día de hoy y de mañana vamos a tratar los temas de generalidades de genética, que implica conocer para poder aplicarlos a un entorno de un mejoramiento genético de una ganadería. El día de mañana vamos a hablar un poquito de razas, de programas de cruzamiento, muchas inquietudes a nivel de los ganaderos de cuándo debo cruzar, cuándo debo seguir la misma línea de razas. Entonces vamos a dar los elementos para que la tengan clara, y si ya la tenemos muy clara van a ver que es muy fácil evolucionar en cuanto a un mejoramiento genético de una línea determinada. La tercera y la cuarta sesiones van a ser muy relacionadas en que nos volvamos unos duros en interpretación de pruebas genéticas. Las pruebas genéticas son esos datos que vemos en los catálogos de inseminación. Ahí hay una cantidad de información que a veces es una cantidad de números que lo puede abrumar a uno, son números difíciles, densos. ¿Qué significa un número? ¿Eso es bueno o es malo? Vamos a intentar dilucidar un poquito eso. Vamos a mirar si el Holstein de Estados Unidos es igual al Holstein de Nueva Zelanda o al de Europa, qué diferencias tienen, las principales razas del mundo, cuáles son los objetivos de cría que tienen en los diferentes países y cómo medir eso a través de una prueba genética. Y en la tercera y última parte del curso vamos a daros unas nuevas herramientas que se están presentando en los últimos años para mejorar aún más el mejoramiento genético de las fincas, como son la producción de embriones, como lo es el semen sexado, y la más novedosa tal vez en nuestro medio, que es la genómica. Entonces vamos a botarle el miedo a eso y vamos a ver que esas tecnologías las podemos acoger en nuestras fincas, pero la mejor forma de acogerlas es de una forma muy técnica y de una forma muy direccionada, de tal manera de que realmente la inversión que hagamos en esas mejoras realmente redunde en rentabilidad para la finca, en plática para la finca. Entonces, esta es la inducción. Vamos a iniciar de una vez con el curso. Bienvenidos al curso, primer curso de Colanta Educa, con el apoyo de Asistencia Técnica, Promoción Cooperativa. USAID, que ha sido nuestro patrocinador de nuestros asistentes técnicos en el proyecto Yuca Amarga para una dulce leche. Es aliado estratégico de nosotros para los proyectos de educación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, un curso de estos, ¿cómo se arranca? Yo creería que es con una frase bien paisa. Y una frase bien paisa podría ser esa que ven en la pantalla: que buen norte tiene, seguro va y seguro viene. El norte no por las vacas del norte de Antioquia, el norte porque tenemos un direccionamiento. Necesitamos saber para dónde vamos en genética, y con seguridad, si tenemos claro para dónde vamos a poder llegar. Muchos de los errores que se cometen en mejoramiento genético tienen que ver con la falta de objetivos, con el cambio que damos en el tiempo de las políticas de cruzamiento, de mejoramiento genético de la finca, y eso redunda en que demos palos de ciego, es decir, estaríamos primero yendo en una dirección y luego cambiamos totalmente la dirección. Así no vamos a llegar a ningún lado, ¿cierto? Entonces, digamos que el mejoramiento genético de la finca, si lo tenemos claro, es ese norte, y vamos a ir hacia él, y vamos a cada vez mejorarlo y a buscar
ser muy eficientes en el negocio. Bueno, la prioridad de un programa de mejoramiento genético puede ser muchas, pero los tiempos han cambiado mucho también. Cada vez los márgenes de utilidad de las lecherías son más escasos, son más limitados. Tal vez hace 10, 15 años una finca podría dar márgenes de utilidad del 50% sobre los gastos. En este momento las fincas más eficientes estamos hablando del 20-25%. El promedio puede ser alrededor de 10% y muchas fincas están trabajando a pérdida. Entonces el objetivo cambió definitivamente. No podemos ser románticos, no podemos permitir que la finca no nos dé plata. O sea que la prioridad para nuestro programa de mejoramiento genético desde el punto de vista de Colanta es que la finca dé plata, que la vaca dé plata y que el mejoramiento genético sea orientado a dar plata. Habrá fincas que no vivan de la lechería y puedan gustar de otras características prioritarias. Algunos preferirán el tipo, otros preferirán que las vacas sean muy fértiles, otras que sean con un cachito de color rosado y borlita de colores, lo que sea. Pero aquí vamos a hacer un programa de mejoramiento orientado a dar dinero. Si no nos da plata, para nosotros no tiene utilidad práctica un programa de mejoramiento genético. Bueno, y para que dé plata, ¿de qué depende la rentabilidad de una finca? Va a depender de 3 cosas. Aquí les voy a pedir en esta parte de la conferencia de que se pongan la mano en el corazón, de que se hagan una autoevaluación. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos al ganado o le pedimos a la finca cosas que ya no nos pueden dar. Y ya voy a hacer un poco más detallado en cuanto a esto. Una rentabilidad de una finca va a depender de la oferta ambiental. ¿Qué es la oferta ambiental? Básicamente todo lo que rodea a la vaca al momento de estar puesta en esa finca. Enseguida vamos a ver que hay una cantidad de cosas que están ahí. Ambiental suena como a clima, como a medio ambiente, pero realmente es eso y es muchas más cosas. Necesitamos que el entorno de la vaca sea dado para que ella maximice su producción. Entonces, si trabajamos en un ambiente que no es el óptimo para esa vaca no nos va a poder expresar toda la potencial de genética que ella va a tener. Enseguida vamos un poquito más en detalle con eso. El segundo elemento que depende de la rentabilidad va a ser de la genética. Es decir, si tenemos buenas decisiones a nivel genético, ya vamos a tener un porcentaje muy ganado de la ecuación. Si vamos hacia los rasgos que nos van a definir la plata de la finca, esos rasgos van a buscar eso y cada vez nos va a ir un poquito mejor orientado hacia eso. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante y es que la inversión en genética en una finca es mínima para el impacto tan grande que tiene. Les voy a contar un dato. Nosotros estamos monitoreando más de 100 fincas mensualmente en costos de producción, donde miramos en qué gastan en los diferentes rubros, cuánto cuesta la leche y cuánto es la rentabilidad de las fincas. De la totalidad de gastos de la finca, de costos de la finca, mejoramiento genético y reproducción, que son las que competen al área de genética, solo es el 2% de los costos totales de la finca. Es decir, los 98% son otras cosas. Muchos de ustedes saben, y porque lo están pagando permanentemente, que los porcentajes más importantes de gastos de una finca están representados en fertilizantes, en los concentrados, en la nómina de los trabajadores. Ahí básicamente ya va más del 70%. La genética solo es el 2%. Es decir, con muy poquita inversión hacemos un impacto inmenso en la ganadería. ¿Cuánto es el impacto? En promedio es 30%, pero enseguida lo vamos a desmenuzar. Les voy a contar en qué va ese 30%. Entonces, no seamos amarrados con la genética, no seamos mezquinos. Con una inversioncita mínima vamos a tener un impacto en el futuro grandísimo sobre la rentabilidad de la finca. Y el tercer elemento del cual depende la rentabilidad es, yo puedo tener muy buena genética, puedo tener muy buena finca, pero si no tengo buenas decisiones administrativas, todo se me va al carajo. Con muchos ganaderos hemos tenido esa conversación y un ejemplo es, por ejemplo, el talento humano, la gente. Un trabajador bueno a usted lo pone a ganar plata y uno malo lo quiebra 10 veces y quiebra a la viuda y quiebra a los hijos suyos. No queda nada, ¿cierto? Entonces, trabajar en invertir en la gente, trabajar en tecnología para mejorar los procesos,
trabajar en medir parámetros para tomar decisiones, son cosas que no son la finca ni son la genética, son decisiones suyas. Entonces, si somos administradores, si administramos bien los recursos, si sabemos cuándo gastar o cuándo no, cuándo debemos restringirnos en algo, cuándo no, cuándo acabar una cosa que definitivamente no nos funcionó, en ese momento estamos administrando y todas esas decisiones van a repercutir en la rentabilidad de la finca. Entonces, pues una buena prueba de que ustedes están en la vía correcta es que están asistiendo a este curso, se están capacitando para administrar mejor, para tomar mejores decisiones y que el resto ya lo haga la finca optimizando los recursos y la genética optimizando esos recursos. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande con la rentabilidad de la finca y de nuestro patrimonio, tomando buenas decisiones, midiendo parámetros y sacando lo mejor del talento humano de la gente de la finca. A los trabajadores hay que cuidarlos, hay que tratarlos bien, hay que capacitarlos, mantenerlos motivados para que ellos, que son el reflejo de lo que nosotros queremos en la finca, tomen las decisiones adecuadas y la finca nos dé plática. Y vamos a una formulita que hablan mucho en genética. Fenotipo, para que empecemos a hablar en términos más coloquiales, es todo lo que se pueda medir en un animal. Rasgos fenotípicos son rasgos que podamos medir. ¿Uno qué le puede medir a una vaca? Le puede medir cuánta leche da, cuánto porcentaje de grasa o de proteína da, cuánta estatura tiene la vaca, cuánto pesa, si se le enferma más fácil de la mastitis o menos de la mastitis, si tiene buenas ubres, buenas patas, si se reproduce rápido o es demoradita, si es repetidora, si es abortadora, si es propensa a las cojeras. Todas las cosas que le podamos medir a una vaca están dentro de ese fenotipo. Y ese fenotipo, o sea, lo que podamos medir, lo que vemos en nuestro medio, es el efecto de dos cosas. Ahí las mencionan. Primer cosa, el genotipo, con G. Genotipo viene de genética, ¿cierto? Entonces, el genotipo es los genes que cargan las vacas. ¿Y de qué dependen los genes que cargan las vacas? De qué tiene la vaca y de qué tienen los toros, padres de ellas, que estamos utilizando. Entonces, de ese 100% que llamamos fenotipo, de lo que le medimos a una vaca, un 30% es el efecto de lo que cargan ya en sus genes. Entonces, imagínense en el negociazo, solo vale el 2% de los gastos de la finca, pero me reporta el 30% de los resultados que voy a obtener cuando mis terneras se vuelvan novillas y empiecen a dar leche. Entonces, es una gran inversión, te multiplica 15 veces los costos iniciales. Es un gran negocio trabajar en buena genética. Y el otro 70%, que es la mayoría, vuelve y juega, mencionamos, es el ambiente. Ambiente que ya vamos a digerir un poquito más, lo pensamos como el clima, pero realmente son muchas más cosas, todo lo que rodea la vaca. Entonces, realmente sí tenemos que tener un muy buen entorno para la vaca, pero con genética podemos hacer mucho a través del mejoramiento genético. Ahí en la parte de genotipo leen entre paréntesis una palabra que se llama heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? Heredabilidad es lo que se hereda, lo que se transmite, ¿cierto? Lo que usted le deja a. Heredabilidad es un concepto que manejamos en genética, que es qué tanto de lo que yo busco en un toro se me transmite a las hijas. O sea, qué tanto de lo que yo espero en el fenotipo me lo aporta el toro o la vaca que estoy trabajando, la genética que estoy trabajando. Y vamos a ver que en promedio es 30%, como lo dice la gráfica. Pero eso es un promedio. Hay rasgos que tienen mayor heredabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden transmitir más fuertemente la descendencia y podemos lograr una mejora genética mucho más rápida de esos rasgos. Así como también hay otros que están por debajo de eso. Entonces, esas características de baja heredabilidad se va a demorar más el mejoramiento genético porque se transmiten menos. Dicho de otra forma, dependen más del ambiente que de la misma genética. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar la gráfica siguiente. Básicamente responde lo que acabo de plantear, es la cantidad de mejoramiento que un animal le puede transmitir a las hijas. Y hay características que se heredan más que otras, o sea, hay cosas que tienen más heredabilidad y otras menos heredabilidad. ¿Cuáles tienen más heredabilidad? Esta gráfica la tienen disponible. Miren que ahí hablan de coeficientes de heredabilidad. Esos coeficientes se miden de 0 a 1, donde 0 es no se transmite absolutamente nada y 1 es todo depende
de la presencia o no de la genética del gen. Miremos esto. Miren que hay cosas desde que van desde el 0,05 o 5%, lo dirían algunos, hasta unas que van hasta el 55 y hasta el 60%. Eso quiere decir, los números bajos, baja heredabilidad, es decir, el mejoramiento a través de la genética de esas características es mucho más lento. Entonces, ¿qué características tienen baja heredabilidad si ustedes se detallan en la gráfica? Básicamente, las que tienen que ver con rasgos reproductivos. Miren, por ejemplo, en este renglón, el intervalo entre partos, se habla de que tiene un 5 a 10% de heredabilidad. Los servicios por concepción, o sea, la cantidad de dosis de semen que me gasto para preñar una vaca, está entre el 0 y el 0,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que en una vaca, el hecho de que se le preñe rápido o de que sea añera, que para de manera continua, depende solo un 5 a 10% de la genética. El 5 a 10% de las características genéticas, de la genética, aportan a que la vaca se preñe rápido, pero el otro 90% es el ambiente. Y ya vamos a ver qué es el ambiente. Tiene que ver con comida, tiene que ver con manejo, tiene que ver con clima, tiene que ver con demasiadas cosas. Entonces, el mejoramiento genético de rasgos como la reproducción es baja. Entonces, dicho de otra forma, las características de reproducción son de baja heredabilidad. ¿Cómo podríamos hacer una clasificación de esto? Baja heredabilidad podríamos considerar algo más o menos entre el 0 y el 20% de heredabilidad. Eso se considera de baja heredabilidad. ¿Puedo mejorar la característica? Sí la puedo mejorar, pero me voy a gastar más generaciones de ganado buscando los toros mejoradores que me hagan ese mejoramiento. Es decir, lo que puedo lograr de una generación de padres a hijos con una alta heredabilidad, en una característica baja de heredabilidad, no puedo hacerlo de padres a hijos, de pronto tiene que ser a nietos o a bisnietos. Y tengo que seleccionar los toros adecuados para esa característica todas las generaciones. Entonces es un mejoramiento genético más lento. Hablemos de media heredabilidad. Media heredabilidad se considera más o menos características que estén entre el 20 y 30% de heredabilidad. Se puede lograr un mejoramiento un poco más rápido. Si ustedes ven, ahí está la producción de leche entre 20 y 30, producción de grasa y proteína entre 20 y 30. Más o menos el peso al nacimiento también tiene la misma heredabilidad. Rasgos del ANCA, por ejemplo, de las ubres, son características de mediana heredabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos el 30% del efecto que yo tengo en mis vacas depende de la genética y es un buen porcentaje, y que el mejoramiento de esas características, digamos que lo podemos lograr en el mediano plazo, 2, 3 generaciones. Las de reproducción, más generaciones de pronto. Y hay un tercer grupo, que es el de alta heredabilidad. Miremos que en ese grupo serían las que están por encima del 0,30 o 30%. ¿Cuáles vemos ahí? Porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, por ejemplo, el peso al destete, la conversión alimenticia, las características de conformación corporal, la estatura de una vaca, la fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que la genética ahí pesa mucho en el desempeño de los animales. Y eso es una cosa que hemos visto en la realidad. Por ejemplo, la campaña de mejoramiento de proteína de Colanta empezó más o menos en el año 98. En esa época el porcentaje de proteína de la leche de Colanta era aproximadamente de 2,89, 2,90 de proteína. Van 20 años más o menos desde el inicio de esa campaña. En este momento, hoy en día, el promedio de los productores de leche de Colanta está en 3,23 de proteína. Pasamos de 2,89 a 3,23. Eso es 0,30 y pico de mejoramiento en proteína. Eso representa toneladas de queso, toneladas de mantequilla en los 2,5 millones de litros de leche que recibe la Colanta. Y eso lo hemos logrado en 20 años porque es de alta heredabilidad. Es decir, cada vez que usted pone un toro mejorador de grasa y de proteína, las hijas salen mejores que las madres en grasa y proteína. Y es una realidad. Yo sé que los productores más antiguos aquí, los más veteranos, saben en cuánto estaba su porcentaje de proteína hace 15 o 20 años y en cuánto está actualmente. Ella tiene unas oscilaciones a lo largo del año, que puede ser tema de otro curso, pero realmente en promedio sí ha ido mejorando los porcentajes de proteína y grasa,
sí han escogido los toros adecuados para esto. Entonces, básicamente, lo que vemos en esta gráfica es, no todo se transmite de la misma manera. Hay cosas que podemos mejorar muy rápido y hay cosas que podemos mejorar más lento. Un rasgo, por ejemplo, en la conformación corporal, como la estatura, es muy heredable. Estamos hablando ahí hasta el 42%. Eso quiere decir que si yo uso toros grandotes en mi selección de genética, voy a tener hijas gigantes. Y eso tiene unas repercusiones también en el manejo de las pasturas y de la alimentación, de la topografía de las fincas. Tengamos eso muy en cuenta, porque así como de pronto podemos mejorar características deseables, también podemos seleccionar para características indeseables que van en contra de la rentabilidad. Bueno, he mencionado 3 veces ya en las diapositivas anteriores la tal oferta ambiental. ¿Qué es la oferta ambiental? Definir eso es un poquito enredado, pero vamos a hacerlo de la manera más simple posible. La forma más simple posible es decir, ambiental es todo lo que no es genético. Entonces, es una respuesta que suena como muy fácil, pero realmente imaginémonos en el entorno de una vaca que no es de origen genético. Mi finca, cómo es la topografía, cómo son los suelos, qué tanto llueve, hace frío, hace calor, la humedad. Eso es lo que consideramos nosotros ambiente en el sentido general de la palabra. Pero ambiente también es cómo manejo la vaca, qué trato le doy, cómo son las rutinas de esas vacas en la cría, en la levante, en el destete, en el secado, en todas las digamos, faenas que hacemos con el ganado. ¿Cómo es el estatus sanitario de mi finca? Mi finca es llena de garrapata, de mosca, o es limpia de esos parásitos, manejo un buen programa de control de parásitos, manejo un buen programa de control de medicina preventiva, tengo las vacunas adecuadas, tengo la bioseguridad adecuada para que así como el coronavirus se nos llena a las ciudades, no me lleguen infecciones de otras fincas a contaminar mis vacas. Tengo los programas de vacunación, de control de mastitis, de control de parásitos adecuados para tener una vaca en un ambiente adecuado para ella. El agua, ¿quién iba a pensar que el agua es oferta ambiental? Y agua no es tener un bebedero para 50 vacas, es tener volumen, cantidad y calidad. Por ejemplo, en nuestros seminarios internacionales, los expertos han planteado que la temperatura del agua es básica para el consumo. Si de pronto una manguera de 50 metros le está pegando el sol todo el día y la vaca va a pegarse un sorbo en un bebedero, se va a quemar la garganta, esa vaca no va a tomar agua. Si mi bebedero es una cosita de este tamaño y lo tengo para 40 animales, solo las vacas dominantes van a beber. Entonces, miren que hay una cantidad de consideraciones que a veces obviamos. Hay que tener agua en cantidad, calidad, sabor, presentación, un agua disponible para las vacas, que no tengan que caminar 1 o 2 kilómetros para ir a tomar esa agua, que esté disponible, que haya suficientes bebederos para que las vacas no peleen entre ellas a la hora de beber, que la temperatura del agua sea adecuada a la hora de tomarse un sorbo. Todo eso influye. Nutrición, esta es básica. Un porcentaje muy alto del resultado de las fincas es cómo manejamos los pastos y la alimentación de las vacas. En todos los eventos que planteamos en Colanta nos hemos cansado de decirlo, no hay materia prima más fácil de conseguir y más barata que el pasto. ¿Cómo estamos de pasto en las fincas? ¿Tenemos reservas de pasto suficiente para las épocas de sequía y escasez? ¿Tenemos estrategias de almacenamiento de praderas en el momento en que tengamos excesos y evitamos el desperdicio? ¿Tenemos los planes de fertilización, de riego si es del caso, para mantener esas pasturas óptimas? ¿Manejamos un pastoreo adecuado para las vacas en tiempos de ocupación, de retiro? ¿Qué hacemos con los proteros degradados? Todo el manejo de la pastura, la suplementación mineral, energética, hablemos de todos los suplementos nutricionales, concentrados, sales minerales, subproductos de cosecha, todo lo que utilicemos. Lo tenemos balanceado para el nivel de producción de mis vacas, para su nivel sanitario, para su nivel de salud. Entonces miren que el tema de oferta ambiental es bien complejo, porque es todo lo que no es genético y ahí hay muchas áreas.
Eso es el 70% en promedio del desempeño de tus vacas, es la mayoría. Aquí vamos a hablar de la minoría, pero una minoría que es bien interesante. Con una inversión muy pequeña podemos hacer unos resultados económicos gigantes a nivel de la rentabilidad de la finca con un buen manejo genético. Entonces, aquí nos vamos a una parte bien interesante, y es el tema de la adaptación. Necesitamos no hacer experimentos, dar palos de cielo, y con esto hay que hilar muy delgado. Sobre todo le estoy haciendo el llamado a los ganaderos de trópico medio y trópico bajo, que es con el tema de la adaptación. A veces queremos traer genéticas de tierra fría, genéticas de producción de leches muy altas, a zonas donde hay mucha garrapatica, donde la calidad del pasto no es la mejor, donde hay una radiación y unas temperaturas fuertes, unas humedades relativas muy altas, y empezamos con los errores en genética. Entonces, lo más básico para hacer un programa de genética en una finca es que las vacas le sobrevivan, y ojalá le sobrevivan bien. Entonces, hagámonos esas 5 preguntas que se plantean acá. Primer pregunta: ¿mi ganado se reproduce bien? La primera señal de que el ganado no está conforme con su entorno es la reproducción. Es la primera que se cae cuando los animales tienen desadaptación por motivos raciales o porque la oferta ambiental no es buena. Entonces, la mayoría de mis vacas se preñan en intervalos adecuados, se están haciendo acalorar en los primeros 90 días, las estoy logrando preñar en los primeros 100, 110 días, o tengo vacas que se me demoran 2, 3 años para generar un nuevo parto, se me quedan vacías un año. Eso es una señal de que ese ganado, ese animal, no está adaptado a las condiciones de la finca. Si eso me pasa en una vaca, puede ser un caso fortuito, pero si de 20 vacas me está pasando en 10, algo estoy haciendo mal con el manejo ambiental. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Segunda característica: ¿mi ganado es saludable o mi finca es una farmacia? Me está tocando llevar mucho antibiótico, mucho reconstituyente, olear mucha agujita, o el ganado con el manejo que le doy no se me enferma. Otra señal de alarma: si tengo mucho ganado que se me enferma, ese animal probablemente no esté en equilibrio con el medio ambiente de su finca. En ese orden de ideas, debería considerar otras opciones de genética respecto a las que ya tengo para mejorar esa parte de adaptación, darle la rusticidad que ese animal necesita para mi medio ambiente. Tercer característica: el ganado da buena leche, produce bien para estar en esa zona, envasado en mi entorno. Ahí las comparaciones son odiosas. Una vaca para un ganadero de lechería especializada de San Pedro puede ser una buena vaca de 50 litros, pero una para un ganadero de la costa, donde hay 6 o 8 meses de verano, una excelente vaca puede ser de 5 litros. Entonces hay que no guiarnos ni compararnos con el vecino ni con otros ganaderos. Es dentro de mi medio, mi ganado tiene un promedio adecuado con respecto a la zona, a lo que yo ofrezco, o no tan bueno. Otra señal de adaptación es si el ganado come o no. ¿Mi ganado está todo el día buscando pasto y tiene buen pasto? ¿O mi ganado se mantiene, aquí lo hablamos básicamente para los de trópico bajo, en una represa, debajo de un árbol a la sombra? Esos son señales de que la adaptación no es suficiente para el tipo de animal que estoy manejando. Y un reflejo muy bonito de que el animal está comiendo bien, produciendo bien y reproducción es la famosa condición corporal. Si mi ganado tiene muy buena condición corporal, los animales reflejan que están ganando peso en condiciones acordes con su medio ambiente. Es evidente que la condición corporal no es constante a lo largo de toda la producción de la vaca. Normalmente las vacas llegan a una máxima condición corporal en periodo horro, en el momento del secado, se mantienen hasta el parto y a partir de ahí va a haber un adelgazamiento. El truco es que ese adelgazamiento no se continúe de manera indefinida en el tiempo y que no sea muy pronunciado. Eso es un buen reflejo de que la adaptación está bien. Entonces, hablar de oferta ambiental y genética es resolver esta pregunta en general, la que tenemos abajo. ¿Mi ganado vive bien o vive mal? Si no vive bien porque no cumple alguna de las preguntas que tienen en los cuestionamientos anteriores, algo debemos estar haciendo mal en genética, debemos trabajar otro tipo de ganado que se adapte mejor a las condiciones de vida. Vamos a hablar de carros. Aquí
hay unos expertos en máquinas. Entonces vamos a hacer una comparación. Ese carro que ven ahí tan bonito es mi vaca. Y la carretera que ven ahí tan elegante, tan moderna, con el señor de gafas ahí bien gomelo. El señor de gafas gomelo es usted. El carro es la vaca. Y la autopista que tiene debajo es la oferta ambiental. Hagámonos esa analogía, hagamos esa comparación. En ese orden de ideas, ese señor tan gomelo que ven ahí está ganado. ¿Por qué? Porque tiene una super maquinota que es un super carro. En nuestro caso sería una super vaca. En lechería especializada, una vaca de 50 a 60 litros, pero la autopista está buena. Tengo oferta ambiental para mantener esa vaca de 50 o 60 litros. Ese sería un caso ideal para muchos ganaderos. Tener una finca con un ambiente tal que la vaca soporta maximizar su producción en esas condiciones. Ojalá todos estemos ahí, pero yo sé que no. Aquí les voy a mostrar unas fotos menos gomelas, menos prometedoras. Entonces, si tengo muy buena finca y muy buena oferta ambiental, puedo tener vacas de la genética más alta para maximizar la producción de leche hasta el tope, con genéticas de alto volumen como son las de Estados Unidos y Canadá, que son vacas de más de 11.000 kilos de leche por lactancia, que aquí se comportan muy bien y pueden dar 8.000, 9.000 kilos por lactancia, que no es nada mal en pastoreo una vaca de 30 litros día. Eso puede pasar, pero con una oferta ambiental muy buena. Vámonos para un caso más divertido. ¿Cómo ven este? ¿Este qué representa? Este representa, tengo una finca con una muy buena oferta ambiental, miren que la carreterita está pavimentada, no tiene huecos, pero mi genética como que no es tan buena. Entonces ando como en caballito o en burro o en cinca de los viejitos, no sé qué representa esa grafiquita. Esto lo que le quiere decir a usted es que aquí está perdiendo plata. Usted tiene una finca con una oferta ambiental muy superior y está utilizando un ganado que no le va a devolver en productividad y en plata lo que usted espera, porque no tiene mejoramiento genético. Entonces, esta sería una finca muy buena con un ganadito muy pobrecito, con muy poco mejoramiento genético. Es un caso que se puede ver en algunas ganaderías. Hay fincas con climas buenos, con muy buena producción de alimento, con muy buen manejo, pero siguen manejando programas de monta natural con unos toros, con unas políticas de decisión muy pobres. Y pues el torito de monta natural no se sabe qué va a transmitir, y puede transmitir cosas buenas como otras no tan buenas. Entonces, a veces tenemos subaprovechado el potencial de la finca porque no tenemos decisiones con toros, manejo de animales superiores. Esta está muy grave. Esta, ¿cómo la plantearía yo? Carretera no hay. Es decir, la finca tiene una oferta ambiental supremamente mala y metí una super camionetota. Les pongo un ejemplo. Voy a poner uno de tierra fría y uno de tierra caliente para que estemos equilibrados y ninguno se ofenda. Eso es cuando llevamos vacas de 40 litros o 50 litros de San Pedro a Caucasia a 40 grados, pasaron de comer quicuyo y suplemento 3 o 4 veces al día a comerse una braquiaria muy bajita, sol fuertísimo, no hay sombra, muchas garrapatas, radiación intensa y la vaca se mantiene todo el día debajo de un árbol. Es el peor error que cometen muchos de los ganaderos de trópico bajo. O cuando compramos una vaca de la misma de 40 kilos y nos la llevamos, para que pongamos un ejemplo de tierra fría, a un gramal lleno de piedras y lleno de lecho y queremos que nos dé los 40 litros. No va a suceder. Entonces, esto es lo que representa esa gráfica. Necesitamos ofertas ambientales buenas para tener ganado así de bueno. Si yo tengo una carretera como, yo no sé dónde está la carretera ahí en esa gráfica, pero si tenemos una vía como esa, necesitamos vacas que se adapten a ese tipo de ambientes. Esa camionetica evidentemente no fue capaz. Ahí están esos señores bregando a rescatar, yo no sé a quién. Y el último caso es este. Tengo una finca con una oferta ambiental pobre, difícil, calor, garrapatas, parásitos, sol, poca disponibilidad de alimento, no me llueven 8 meses al año,
pero tengo una vaca que es todoterreno y que se sube a todo y que no se deja morir. Un animal que aguanta las condiciones duras de adaptación, y hay razas muy especializadas en tener esa rusticidad, en defenderse en climas agrestes, en ambientes duros, y que ese animal va a sobrevivir a pesar de tener condiciones muy pobres del ambiente. Entonces, este también es un buen ejemplo. Yo creo que los mejores ejemplos serían el primero y el último. Si tengo muy buena finca, puedo tener la mejor genética, pero si tengo muy mala finca, puedo hacer algunas mejoras en cuanto a comida, a manejo, pero realmente yo no puedo cambiar el clima de la finca, no puedo cambiar la topografía de la finca, no puedo cambiar la humedad relativa de la finca. Entonces, en ese sentido, yo necesito un tractorcito de estos que se me defienda en las condiciones de mi finca. Hay ganados muy rústicos que soportan condiciones muy hostiles y serían las adecuadas para ese tipo de fincas. Bueno, entonces, sabiendo eso, que hay que partir de que las vacas sobrevivan y sobrevivan de buena manera, ahora sí, ¿qué debo buscar en el mejoramiento genético? Hay muchos rasgos. Ustedes, por ejemplo, en ese cataloguito, ahí ven una imagen de un corte del catálogo. Aprovecho para hacer la propaganda. En el próximo mes de mayo lanzamos nuestro nuevo catálogo de oferta genética. Este toro es uno de mis favoritos, es el número 1 en toros genómicos de Holanda. Y tiene una cantidad de cosas buenas que vamos a ver en las próximas sesiones. Pero bueno, ¿qué busco de todo lo que ofrece un toro? Busco cosas de volumen de leche, busco de grasa, proteína, busco longevidad, tipo, reproducción. Hay muchas cosas que le ofrecen los catálogos. La idea es qué necesito yo en mis vacas para maximizar la rentabilidad. Entonces ahí hay varios enfoques. Si lo hago orientado a la rentabilidad de la finca, vamos a mirar qué define un toro rentable. Uno puede ganar plata o pagándole la leche más carita o bajándole el costo a lo que gasta para producir esa misma cantidad de leche. Entonces, en el primer grupo es incrementar la productividad. Uno puede incrementar la productividad a través de mejoramiento genético, buscando toros altos en volumen de leche. Si mis vacas no me dan 15 litros, sino que ya me dan 20, me gané 5 litros manejando la misma cantidad de máquinas, una sola. Obviamente esa máquina sola va a comer de acuerdo a ese nuevo volumen de producción, pero puedo tener un techo genético más alto para poder ganar más plata por esa cantidad de vacas. La otra forma es que le mejoren el precio de la leche. Entonces, la mejor forma de mejorar el precio de leche vía mejoramiento genético es mejorando los sólidos de la leche, mejorando la proteína, mejorando la grasa. En nuestro medio existen leches en este momento de 900 pesos con unos niveles de sólidos bastante pobres y otros problemitas de calidad, pero también existen leches de 1.400, 1.500 pesos con muy buenos niveles de sólidos, y ya sabemos que en un porcentaje muy alto, del 40 al 60%, de eso va a depender del mejoramiento genético. Ya lo otro es de la alimentación y la oferta ambiental. Otra cosa que puede mejorar la productividad o la cantidad de leche es manejar bajos recuentos de células somáticas. Recuerden que estos son las células que responden a la mastitis, y está más que documentado por muchos autores en el mundo de que leches con bajos recuentos de células somáticas primero tienen más volumen, es decir, las vacas con bajos recuentos producen más leche. Segundo, son menos propensas a episodios de mastitis clínica. Y tercero, la cantidad de sólidos y la calidad de esos sólidos, sobre todo de una proteinita que se llama la caseína, es superior. Entonces esa leche es de rendimiento industrial superior. Eso hace que seleccionar para esas cosas nos den una leche de mejor pago. Pongo un cuarto ítem que es la capacaseína. La capacaseína es una proteína que tiene que ver con el rendimiento quesero. Hay una forma de la caseína que se llama la BB, que cuando uno usa ese tipo de genéticas en sus vacas, la leche resultante de esas vacas tiene más rendimiento en queso. Es decir, se produce más cantidad de queso con la misma cantidad de leche, e incluso con el mismo porcentaje de proteína. 2 leches de 350 de proteína, la que tenga capacaseína BB produce más queso a pesar de tener el mismo porcentaje de proteína. Amarra mejor la cuajada, da mayor rendimiento. Entonces, para las empresas de quesería,
aumenta la productividad también. El otro, digamos, aspecto que puede mejorar la rentabilidad de la finca es bajar los costos de producción. En esto hemos insistido desde hace mucho, de muchas maneras, y básicamente la disminución de costos de producción va a estar definida por mejoras en la fertilidad. Si usted logra preñar sus vacas más rápido, si gasta menos dosis de semen, si gasta menos días abiertos, menos días para que la vaca quede preñada, va a ganar en partos y va a ganar en crías, va a ganar en leche. Entonces eso disminuye los costos. Mejorar la longevidad. Si sus vacas, en vez de durar 3 partos en la finca, duran 4 o 5, va a tener que tener menos terneras de reemplazo para generar menos costos en la cría y en el levante de terneras. Entonces, si mejoro la longevidad, mejoro también la rentabilidad de la finca. Tipo funcional. Este es bien interesante y es bien bonito. El tipo es cómo se ve la vaca. El cuerpo, el anca, las patas, las ubres. Un tipo funcional corresponde a cómo deben ser ese cuerpo, patas, ancas y ubres para que la vaca sea lo más saludable posible y viva la mayor cantidad de años posible. De eso vamos a hacer una conferencia bien interesante, si no estoy mal, la 4ª sesión, y vamos a mirar cuál es ese tipo funcional y qué tipo de animales necesitamos en las fincas, no para ser reinas de belleza de pista de feria de ganados, sino para que nos duren mucho en las fincas y sean vacas muy longevas y nos duren mucho. Si mejoramos la salud, hay muchos aspectos, es en lo que más han trabajado de pronto en selección los catálogos y las empresas de inseminación en los últimos años. Antes lo único que se medía en salud eran las células somáticas, que ahí también salen después, pero ya ahora están midiendo una cantidad de cosas espectacular. Están midiendo toros resistentes, por ejemplo, a cojeras. Ya hay líneas de ganado que se encojan menos. Líneas de ganado resistentes a enfermedad metabólica. Enfermedades como la retención de placenta, como la fiebre de leche, como la cetosis, todo eso que le da a las vacas recién paridas. Hay líneas de toros resistentes ya a enfermarse de ese tipo de enfermedades metabólicas. Supervivencia e inmunidad. Hay toros que heredan mejores sistemas inmunes a sus hijos y se infectan menos de enfermedades del campo, del ambiente, esas vacas. Hay 2 programas muy grandes de salud en el mundo con eso. Uno lo tienen los de Escandinavia, Viking Genetics se llama la empresa, que tienen una cosa que se llama Viking Defense, y es que son toros seleccionados para resistencia a enfermedades de toda clase. El segundo programa grande en el mundo lo tienen los canadienses, ese se llama Immunity, y un toro Immunity es un toro que ya le han medido que transmite genes deseables de resistencia a enfermedades a la descendencia. Y si mis vacas se enferman menos, evidentemente, pues voy a tener mayor rentabilidad porque hay menos mortalidad y menos gastos por utilización de medicamentos. Entonces eso también baja los costos. Células somáticas, vuelve y juega, disminuyen los costos porque gasto menos en droga para la mastitis, gasto menos en mano de obra de los trabajadores separando esa leche, botando leche de descarte. Entonces una vaca resistente a la mastitis me ahorra esas pérdidas. La talla, lo que hablábamos ahorita, vacas muy grandes están asociadas a pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque una vaca come en función de su peso. Mis colegas los zootecnistas manejan un concepto que se llama el gasto energético de mantenimiento. Eso es que, ¿cuánta energía tiene que comerse una vaca para mantener su cuerpo? No para producir leche, sino para caminar, para subir la loma, para ir a la sala de ordeño, para respirar, para hacer la digestión. Si la vaca es muy grande, es más pesada. Y si es más pesada, esa vaca gasta más energía, no para producir esa leche, sino para mantener ese cajón con esa cantidad de funciones. Entonces hay una corriente muy nueva en mejoramiento genético que es manejar ganados de talla mediana a pequeña, y eso redunda en la última característica que vemos ahí, conversión alimenticia. Una vaca pequeña come menos para producir la misma cantidad de leche. Un ejemplo, tengo una vaca mediana de 450 kilos y una grande de 600 kilos. Si las dos dan más o menos 20 litros de leche y están en la misma cantidad de días en lactancia, seguramente la de 600 kilos va a tener que comer más para dar esos mismos 20 litros, porque tiene que llenar los requerimientos para sostener ese cajón de 650 kilos, más la energía adicional que requiere producir los 20 litros adicionales. Entonces, ya hay estudios que demuestran que animales de talla grande versus animales de talla pequeña
pueden tener 5, 10, 15, hasta 20% más de eficiencia alimenticia. ¿Eso qué quiere decir? Que se ahorra o el 20% de comida para producir la misma cantidad de leche, o se gana el 20% más de leche si le da la misma cantidad de comida. Entonces, los dos son rentabilidad, platica. Es un concepto bien interesante y es muy novedoso en mejoramiento genético. Lo vamos a ver más en detalle esta semana. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de la plata, estos son los rasgos que deberíamos tener en cuenta para una selección de un animal. Los parámetros que tienen las pruebas de los toros son muchos. Ahí ven algunas de las características, unas son para animales de carne, otras son para animales de leche. Básicamente, unas son orientadas al volumen, otras a la calidad de la leche, otras a la calidad de la carne. No me voy a detener mucho en esto porque vamos a tener una sesión especializada en analizar una prueba genética de animales. Entonces, ahí vamos a detallar cada una de estas cosas, cómo funciona, cuándo es bueno, cuándo es malo y cómo podemos mejorarlas en las fincas. Mejoramiento genético, como pueden ver, puede ser muchas cosas. Puedo producir mucha leche, mucha proteína, mucha reproducción, mucha salud. Pero mientras más cosas incluya, más lenta va a ser la mejora. Entonces aquí yo les hago un llamado a ser muy claros en su programa genético. Quiero producir volumen. Eso es válido, muy bueno. Es lo primero que se le viene a la cabeza a muchos ganaderos que les pregunto, ¿qué es lo que vos querés? Yo quiero vacas de mucha leche, pero tenga en cuenta que esa vaca come más y que como come más tenés que darle más comida y que como come más y produce más leche va a ser más duro reproducirla porque va a ser más difícil llenar la cantidad de leche que ella debe producir en su techo genético. Entonces, mi finca puede responder con eso. Si puede, váyase por ahí. Si no puede, modere el tamaño de la vaca, modere la producción de la vaca y más bien haga énfasis en otros rasgos porque la oferta ambiental de mi finca no va a dar para eso. De manera general, yo diría, centrémonos en 2 o 3 características de la finca. Me interesa tener muchos sólidos, me interesa tener volumen, válido. Me interesa tener buenas ubres, me interesa que el ganado se preñe muy rápido, me interesa que las vacas no se enfermen, me interesa tener tipo funcional. Escojan la que quieran, 2 o 3, no se metan en muchas. ¿Por qué? Porque mientras más características escojamos al tiempo, menos toros hay disponibles para mejorar todo eso. Entonces, va a empezar a haber desbalances. Hay vacas que se mejoran más de una cosa, menos de otra. Es verdad que hay toros muy completos que mejoran muchas cosas a la vez, pero en promedio la oferta genética se te disminuye y de pronto se pierde el foco. Cuando uno le tira muchas cosas, se enloquece. Entonces, mi recomendación es, escoja 1, 2 o 3 características principales, diríjase a ellas con la mayor cantidad de selección posible y lo que sí podemos hacer es detectemos los defectos individuales de cada vaca. Esta vaca es infértil, aparte de las 3 principales, le pongo el toro de fertilidad. Esta vaca tiene malas ubres, aparte de las 3 principales, busco el toro bueno en ubres. Esta vaca le da mucho mastitis, aparte de las 3 principales, busco el toro de resistencia a la mastitis. Así podemos ser mucho más equilibrados y lograr una velocidad de mejoramiento genético superior. O sea, que no nos enloquezcamos pidiéndole de todo a todos los toros y a todas las vacas, porque el toro perfecto y la vaca perfecta no existen, es un ideal. Pero sí, hay unos toros más completos, más balanceados, que nos pueden ayudar a llevar nuestros objetivos principales y a corregir unos particulares de algunos animales. Bueno, aquí ya vamos a empezar una parte que es un poquito engorrosa. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Le pido a la gente que conozca de genética que sea muy paciente porque aquí tenemos estudiantes nuevos que nunca han tenido nociones de genética, pero vamos a intentar homogeneizar el conocimiento en una forma básica y que todos tengamos algún nivel de comprensión de esto. Para que no nos enredemos mucho, imagínense, vean esa curva de barras que vemos aquí. Esta curva representa la producción de leche de una finca. Puede ser cualquiera de las fincas de ustedes. ¿Qué vamos a tener en una finca de estas? Vamos a tener un grupo de vacas que tienen muy poquita producción de leche, las malitas de leche. Vamos a tener otro grupo de vacas que son de la producción promedio. Vean que la curva es más alta aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más vacas cercanas al promedio. Poquitas de poquita leche, muchas en el promedio, y vuelve a haber unas poquitas que son las mejores de la finca, las de mucha producción de leche. Este tipo de distribución de datos, en donde hay muy poquito al principio,
mucho en el promedio y muy poquitas al final, se llama distribución normal. No los voy a enredar mucho con eso, pero básicamente la mayoría de rasgos de mejoramiento genético que van a ver en los catálogos se comportan así. ¿Qué quiere decir eso? Que en las fincas hay vacas buenas, regulares y malas para lo que usted quiera. Para reproducción, la que se preña, la que nunca se preña, la que se preña promedio, la que se preña muy rápido, o la vaca que nunca se enferma de la mastitis, se enferma promedio, o la que siempre se enferma. Va a haber de todo, ubres buenas, regulares, malas. Este tipo de distribución de datos es en lo que se fundamentan las pruebas de los toros. En los toros hay hijas buenas, regulares y malas, pero la mayoría son respecto al promedio. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué toros tienen un promedio de animales buenos más alto? ¿Para qué? Para lo que estemos buscando. Para leche, para proteína, para fertilidad, para ubres. Entonces, apréndase en esa curvita, no se la tienen que saber de estadística ni cosas de esas, pero básicamente eso es lo que estamos haciendo en mejoramiento genético. Subir el promedio de lo que ya tenemos, buscando toros o toros y vacas que mejoren ese promedio. Vamos a buscar lo mejor de lo mejor para tener la ganancia futura muy superior a lo que tenemos en la actualidad. Esa mejora puede ser a 3 niveles. En los toros es el sistema tradicional que manejan nuestros ganaderos. Es decir, llegan donde Juan Vázquez, Juan, vení, ¿cuáles son los toros buenos para mejorar estas características? Yo les recomiendo un grupo de toros, van a mejorar esas características. ¿Eso está bien o mal? Eso, pues eso es bueno, eso es mejor que no tener nada. Pero eso solo tiene uno de los actores del mejoramiento genético, que es el toro. Porque esos toros buenos, regulares o malos que escojamos, pues malos no vamos a escoger, pero sí buenos o excelentes, digámoslo así, porque el nivel de selección en nuestro medio es que de verdad los toros que estamos comercializando ahora son de buenos a excelentes, tienen un nivel de selección muy alto, van a mejorar la finca. Pero ese toro muy bueno se lo vamos a poner a las vacas buenas, a las vacas regulares y a las vacas malas de la finca. ¿Qué va a pasar? Que en las regulares y en las muy buenas va a mejorar mucho la genética. En las malas también las va a mejorar, pero un toro mejorado con una vaca mala, pues el mejor resultado en la ciudad va a dar una hija promedio, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, lo mejor es trabajar ambos. Vamos a trabajar los mejores toros, pero también vamos a trabajar las mejores vacas de la finca. Y aquí sí hay un trabajo que tenemos que hacer grandísimo, porque la evaluación de los toros se le hace una casa de inseminación, se le hace una prueba genómica, se le hace una asociación de ganaderos, se le hacen muchas plataformas de información que manejamos. Pero la selección de las vacas la tiene que hacer usted, porque sus vacas solo las conoce usted y sus trabajadores. Entonces, ¿cómo es la selección en las vacas? Hay que escoger las vacas superiores en el hato. ¿Y cómo voy a determinar entonces cuáles son mis mejores vacas? Ahí es donde juega muy duro la parte de registros. Necesitamos información de nuestros animales para poder definir cuáles son los mejores de la finca y que esas sean las mamás de las terneras nuevas que van a venir en el futuro. O sea que el mejor mejoramiento genético que podamos tener, valga la redundancia, es cuando seleccionamos ambos, los mejores toros y las mejores vacas. Ahorita en la mayoría de fincas estamos en la primera parte, solo los mejores toros. Entonces, ¿cómo sería un programa para selección en vacas? Hay que escoger los mejores animales. Lo primero y lo más básico, montemos programas de registros. Necesitamos registrar la información de las vacas para poder medir parámetros y con esos parámetros decir, esta vaca fue las mejores en leche, estas las mejores en sólidos, estas las mejores en reproducción, estas las que menos mastitis les dieron, rasgo que quieras medir. Entonces, sin registros no hay nada. Pues uno a veces ordeña sus propias vacas y dice, esta vaca es muy lechera, pero la memoria juega mal. Necesitamos evidencia escrita, medible. No me diga cuál es la vaca buena, demuéstramelo con un grupo de datos y comparemos esos datos con el resto de la finca, a ver si sí es superior al promedio o no. Entonces, con un buen sistema de información, vamos a poder empezar ese mejoramiento genético en vacas. Hay ganaderos que tienen excelente calidad de información, manejan información de producción, de reproducción, de pesajes, de salud, de rentabilidad, de una cantidad de cosas increíbles, pero hay otros que hasta les da pereza poner cuándo se inseminó una vaca o cuándo parió. Entonces ese no maneja buena información y ese no va a poder hacer mejoramiento genético de la máxima calidad porque
solo puede hacerlo basado en los toros, con las vacas no las conoce. Entonces, la velocidad del mejoramiento genético será inferior. Una herramienta que recomiendo mucho y que manejamos en Colanta bien interesante para el mejoramiento genético de hembras es el control lechero. Para los que no conocen el programa de control lechero, es un sistema de información en el cual mensualmente, cada 2 meses máximo, nuestros técnicos están yendo a las fincas, toman muestra de leche de vaca por vaca para evaluar primero el volumen de leche de esas vacas, miden su grasa, proteínas, sólidos no grasos, lactosa, todos los componentes de la leche, miden el recuento de células somáticas y pueden medir algunos indicadores individuales del metabolismo de la vaca, como es el famoso MUN, el nitrógeno ureico en leche, que es un indicador como el balance de la energía y de la proteína de la leche de la vaca. Entonces, ese tipo de información nos ayuda a determinar en base a producción cuáles son las mejores. Si quiere hacerlo en tipo, puede hacer una evaluación lineal, eso es muy fácil, vamos a hacer una clase completa de eso, vamos a mirar cuál es el tipo que buscamos y cuáles son las mejores en ese tipo para seguir mejorándolas, y cuáles son las más malas que no deberían tener nuestras hijas en la finca, digámoslo así. Las mejores en reproducción, una evaluación reproductiva con medición de parámetros reproductivos. De salud, ojalá llevemos registros de cuándo se nos enferman las vacas, qué tan periódico, cada cuánto nos cuestan los tratamientos, y ahí sabemos cuáles son las vacas que se enferman mucho y cuáles no se enferman nunca. Y esas son las superiores en salud. Entonces, vamos a empezar a medir. El control lechero es una herramienta bien bonita para medir producción y características de producción. Esta diapositiva hace alusión a una cosa que también a veces somos flojitos en la finca. Estamos hablando de escoger los mejores toros y las mejores vacas para que nos generen los reemplazos de la finca. Pero eso también implica otra cosa, que las más malitas ojalá se nos queden la menor cantidad de tiempo posible en la finca. Si yo, las vacas de más mala producción, más malas sólidos, más mala reproducción y más mala salud, las estoy sacando del hato, estoy sacando los animales que tienen los peores genes para esas características. Entonces también estoy haciendo mejoramiento genético. Entonces, en ese orden de ideas, puede ser necesario de que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, tengo una cantidad suficiente de vacas, de hecho me estoy excediendo algo, ¿cuáles de ellas puedo prescindir para que las que queden en condiciones óptimas de manejo? Entonces, el llamado es, no nos dé miedo descartar. A veces dejamos vacas que le muestran mastitis a uno cada mes, cada 2 meses, vaca que sabe que le aborta 3 o 4 veces seguidas, vacas que el volumen de leche no justifica ni ordeñarlas, vacas enfermizas, ese tipo de ganado, ojalá no lo tuviéramos en la finca. En la medida en que nuestra carga esté ajustada, las primeras en salir deberían ser ese tipo de animales. Aquí pongo una anotación respecto al inventario ganadero. Nuestras fincas en general son muy desbalanceadas en inventario ganadero. Normalmente una finca característica del norte de Antioquia puede tener más o menos entre el 40 y 50% de animales de cría y de levante, es decir, terneras lactantes, terneras destetas, novillas del levante, y esos animales no dan leche. Y pues si estás expandiendo tu hato, excelente, vas a tener muchas más terneras para tener en el futuro porque vas a tener más pasto. Pero cuando nuestra finca está saturada, ya no nos cabe un animal más y tenemos eso, lo que estamos haciendo es alimentar una cantidad de animales que nos están robando pasto para las que se dan plática, que son las de vacas en producción. Entonces, un buen análisis de la composición del hato, de cuántas tengo de improductivas, cuántas tengo productivas, cuántas tengo en producción y cuántas tengo horras, nos va a determinar si estoy siendo rentable desde el punto de vista de la composición del hato. Entonces, cada finca va a variar, obviamente hay unos ideales, por ejemplo, la proporción ideal entre vacas, horras y seca y en producción es 83% en producción y 17% secas. ¿Eso de dónde viene? De que una vacañera que supuestamente da un parto cada año, 305 días son el 83% del año y 17% son los 60 días que dura horra. Eso sería una composición ideal en las vacas viejas, en las adultas. Pero en novillas y en terneras también depende de la tasa de reemplazos y descartes. Entonces,
asesores de tu asistente técnico para que te diga, vea, en su finca usted solo necesita tantas y deje las hijas de estas que son las mejores. Pero eso es basado en información. Necesitamos registros para poder hacer eso. La segunda estrategia es, si definitivamente no quiero descartar vacas porque no tengo más, no tengo cómo comprar nuevos animales, me demoro en producir los de mejoramiento genético que es de mi programa, entonces simplemente determino cuántas debo dejar, esas las hago con las mejores vacas de la finca y las regularcitas o malas que no puedo descartar, tengo esta segunda estrategia, cruce terminal. Eso es que voy a utilizar un toro de una raza generalmente cárnica, ahorita estamos promoviendo mucho las razas cárnicas, donde poniendo ese animal de carne en vientre lechero, lo que nazca, macho o hembra, no permanece en la finca. La idea es que eso se vaya para un programa de levante en otras fincas. En Colanta ya hemos recogido más o menos, no sé, este último año pueden ser alrededor de 300 novillas Holstein Angus, y esos animales los llevamos a una finca de paso. En esa finca de paso los aclimatamos y ya se los entregamos a ganados cebadores para que termine el programa de ceba. La idea es que usted no se vuelva cebador de carne, salvo que tenga las tierras ociosas para hacerlo. Pero sí que de un animal al frigorífico con valor agregado, que se lo paguen un poco mejor y que usted no caiga en la tentación de dejar crías de las peores vacas de la finca. Porque pues, no es solo el problema de que vas a dejar una cría de bajo mérito genético, es que esa cría de bajo mérito genético probablemente cargue genes de los mismos problemas de la madre, genes de enfermedad, genes de infertilidad, genes de mala producción. Entonces la idea es no propagar lo malo, sino lo bueno, lo mejor. Bueno, en ese orden de ideas, esta gráfica sería un resumen de cómo debería ser la mejora genética de las vacas de forma ideal. Recuerden que esta curva lo que representa es cualquier característica. En este caso, pues pongamos la más típica para todo el mundo, que es la producción de leche, pero puede ser cualquier otra característica. Aquí en esta parte del globo rojo estarían las de menor producción de leche, aquí estarían las promedio y aquí estarían las mejores. ¿Cuál sería el consejo si tengo una buena cantidad de reemplazos para generar en la finca a lo largo del año? Que las peores de la finca, las más malitas, y aquí usted define cuánto, porque depende de su cantidad de reemplazos. Si mi finca está llena, puede ser tan grande como esta bola, el 50% más malo de la finca, cruce terminal. Le pongo un animal de carne, lo que nazca me va a tener un valor agregado para la venta del descartico, sea macho, sea hembra, no se queda en la finca estas crías. Puedo descartar o puedo hacer cruce terminal con lo más malo de la finca. Si definitivamente tengo una finca en crecimiento, necesito muchos animales de reemplazo, no puedo descartar tanto, me voy para este extremo de aquí, solo las más malas las restringo. Entonces esto lo define cada finca. ¿Cuánto porcentaje de mis vacas más malas voy a dejar en un programa de que no genere genética nueva? El 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Les cuento un dato. En Estados Unidos el programa de carne en vientre lechero en los 3 últimos años pasó de que los gringos usaban solo el 10% más malo de las vacas con el programa de carne en vientre lechero a pasar al 50%. La mitad de las vacas de la finca de los americanos en este momento en promedio están usando animales de carne en vientre lechero. Entonces, ¿de dónde van a sacar las nuevas novillas? Las sacan de esta punta, de las mejores. Las mejores para las características que ellos buscan son las que buscan que generen realmente terneras. Y bueno, ya dijimos cuál es la estrategia para que no, lo más malo no nos quede. Una, descarte. O dos, cruce terminal. No la saca de la finca, pero le pone un toro de carne y sal. Pero, ¿cómo mejoro lo mejor? Si yo sé cuáles son mis mejores vacas en la característica que esté buscando, leche en este caso, proteína, reproducción, salud, en lo que sea, yo puedo mejorar aún mucho más rápidamente esa genética trabajando estas 3 estrategias. Aquí lo que vemos es, primera estrategia, semen sexado. Si yo utilizo semen sexado, para los que no lo conocen, es un semen en que se separan los espermatozoides machos de las hembras, y ese semen en promedio me da alrededor de 90% de terneras, o sea que de las mejores vacas, 90% van a ser terneras las hijas. Voy a tener una buena cantidad de reemplazos de las mejores vacas con el mejor semen. Puedo producir embriones. En algunas ganaderías a las mejores vacas las quieren reproducir mucho más, y hay 2 técnicas de producción de embriones. Una se llama fertilización in vitro y la otra se llama transferencia de embriones tradicional.
lo que buscan ambas es de las mejores vacas, obtengo los mejores óvulos o los mejores embriones, y de esas voy a tener con semen sexado las mejores terneras también. Es una forma de multiplicar la genética mejor de mis hembras. Y una tercera estrategia se llama la genómica. Esta es la más novedosa de todas. Ya les cuento un dato bien bonito y bien interesante. Colanta, yo creo que ahorita apenas acabe la cuarentena, va a lanzar el programa de terneras genómicas de Colanta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, con una gota de sangre de su ternera y dándonos el pedigrí de ese animalito, podemos hacer un examen genético de ese animal y le vamos a decir si ese animal tiene muy buena capacidad de producir leche, proteína, grasa, ubres, patas, reproducción, lo que quiera. Entonces, si tengo 20 terneras, pero solo tengo pasto para 10, hágale genómica a las 20 y le vamos a decir cuáles son las 10 mejores. Para que finalicemos, hay 2 herramientas adicionales para finalizar que podemos manejar. Estas 3, que vimos acá al final, semen sexado, embriones y genómica, le vamos a dedicar el último o el penúltimo capítulo del curso, o sea que no se preocupen, de eso vamos a andar mucho más. No me pregunten de eso todavía, que todavía no vemos la clase. Y tenemos 2 herramientas adicionales que podemos manejar en un programa de mejoramiento genético. Uno es el software de apareamiento. Esto lo manejamos las empresas que trabajamos con casas de inseminación. Es un programa que se maneja en computadora, donde le dan una licencia y meten los pedigrís del toro, de las vacas y cuáles son los defectos de sus vacas, y el programa le devuelve a usted cuáles son los toros que mejoran esos problemas que tiene cada vaca individualmente. Puede controlar la consanguinidad, es decir, si usted le da a los parientes, le dice qué porcentaje de sangre en común tiene con los toros que va a poner, y usted puede usar los demás baja consanguinidad. El exceso de consanguinidad se ha considerado dañino y vamos a hacer un poquito más de mención de eso en la próxima sesión, pero básicamente es una herramienta que tenemos disponible para nuestros ganaderos. Y la otra es la evaluación lineal. Esta es medir los defectos particulares de cada parte de la vaca, del cuerpo de la vaca, de patas, ubre, cuerpo, y recomendar los toros que mejoren esos defectos específicos en cada una de las vacas. Esta herramienta es mucho más sencilla porque es a ojo. Vamos a ver los defectos, recomendamos los toros. Esta puede ser un poquito superior en la medida en que no solo puede ponerle defectos de ubre, patas, sino que también defectos de producción, defectos de reproducción, de salud. Entonces es un poquito más integral esta, aunque ambas herramientas están disponibles y podemos hacer capacitaciones en el futuro. Espero que Colanta Educa nos vaya a permitir ahondar mucho más en estos temas. Esta fue el final de la primera clase. Espero que les haya gustado. Se fue un poquito más del tiempo que pensamos, pero realmente creo que fue muy satisfactoria la primera experiencia. Espero que les haya gustado.